bienvenidos a Mirando Lejos. Buenas noches, querida audiencia. Quiero compartir con ustedes dos experiencias que me tocó vivir. O sea, fueron experiencias, digamos, presenciales. El viernes pasado me honraron, el sindicato de la ANDE me honró solicitando una participación mía en un debate que tenía que ver la ANDE, el sistema energético, el anexo C, en fin, todas las cosas que tienen que ver con el futuro energético paraguayo. Y estuvo también en la mesa el ministro de Industria y Comercio y también el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. Para mí este es un tema central. Los que ven este programa saben que nosotros le damos mucha importancia al tema de energía, al tema ANDE, al tema Itaipú, porque en definitiva un país que no es capaz de autoabastecerse, o un país que no tiene, mejor dicho, pues muchos países importan energía. Nosotros importamos, por ejemplo, el combustible para los autos, los hidrocarburos, todo eso es importación. Pero un país tiene que tener seguridad energética, tiene que consumir energía eléctrica, porque si hay un elemento revelador de que ha mejorado la calidad de vida de una población determinada, es el hecho de que cada día consuma más energía eléctrica o energía en general, puede ser producto de la biomasa, o puede ser hidrocarburo, o puede ser hasta energía nuclear, que no es lo ideal, o las energías renovables producidas por el viento, el aire, el agua, la solar. Nosotros tenemos nuestra matriz energética, como todos sabemos, tanto Yacyretá, Itaipú y Acaraú forman parte de nuestra matriz energética. Que conste que la energía eléctrica de origen hidráulico no es la que más consumimos es la biomasa y después están los hidrocarburos. Pero más allá de todo eso, planteaba yo en este debate que la ANDE tiene que ser objeto y sujeto de una reforma. Sería un absurdo y una pérdida de tiempo pensar, yo voy a hacer una política energética de Paraguay y voy a prescindir de las Andes. Es mentira, no existe posibilidad, no hay fuerza en el sector privado para poder hacer del día a la mañana construir un actor que tenga la dimensión y el tamaño de la Andes. Por eso digo, la Andes es objeto y sujeto de la reforma. La Andes tiene que ser reformada, y las reformas que tiene la ANDE obviamente van a requerir recursos. Escuchaba los reclamos de los sindicalistas que decían, yo controlo una línea de 175 kilómetros en moto, no tenía ni siquiera transporte. Pero también hay que reconocer que como en toda la administración pública paraguaya, hay casos de corrupción y hay mucha capa adiposa. O sea, no todo es musculatura, fibra, energía en la gestión de la ANDE, en todos los cuadros, de arriba para abajo. Pero es un absurdo, un imposible pensar que una política energética prescindiendo o pensando que nosotros podemos abolir el rol protagónico que va a tener que cumplir el ANDE en ese esquema. Obviamente la reforma también incluye medidas amigables para facilitar la participación del sector privado en la generación de energía, en la transmisión y en la distribución. Pero este es un proceso que había que empezarlo ayer. Estamos rezagados en este proceso. La ANDE, si no se modifica, va a terminar siendo un obstáculo para el crecimiento económico del Paraguay. Y nosotros necesitamos definir qué vamos a hacer en la política energética. Yo siempre digo que los hombres se equivocan más cuando mentalmente definen lo que va a ser la decisión que cuando ejecutan la decisión. Por eso es muy importante que los diseñadores, los que deliberan y planifican las políticas públicas relacionadas al sector energético, primero decidan bien qué modelo energético vamos a seguir y definan y tengan conciencia cuantitativa de cuánta energía vamos a consumir de aquí a 50 años. Un plan de energía eléctrica no se hace del día a la mañana, no se improvisa. Y ojo, nosotros si no tenemos otra fuente alternativa, si no construimos otra fuente alternativa de energía, quiero que sepan que nosotros vamos a estar en un estado de necesidad. Y de hecho,
vamos a tener una situación como yo le llamo el dilema del constreñido. Vamos a darnos cuenta que la ANDE va a tener que contratar más potencia, no voy a entrar en los detalles técnicos, y sin embargo el mercado, el consumo paraguayo no va a poder tirar toda la energía de la ANDE. O sea, la ANDE va a caer en un dilema financiero, el dilema del constreñido. Contrata más potencia, pero sin embargo, en la medida que contrate más potencia, toda esa energía asociada a esa potencia, la ANDE no la va a poder consumir. Pero creo que hay cosas muy importantes. Hay que tener bien en claro la cifra de qué disponibilidad energética existe en el Paraguay para los próximos 50 años. No podemos pensar para los próximos 3 años. Disponibilidad. Segundo, el robustecimiento de la infraestructura eléctrica en lo que tiene que ver con la transmisión y la distribución. Tercero, tenemos que tratar de proveernos nosotros mismos, crear nuevas fuentes de energía alternativa. Cuarto, tenemos que tener un diálogo claro, preciso, sincero con Brasil. Nosotros 40 años le vendimos la energía de 50 Hz, que son de las 10 turbinas paraguayas, al Brasil. Ahora necesitamos importar esa energía de Brasil. Esa hipótesis tenemos que plantearlo. Tenemos que ver si es posible traer gas de la Argentina, por ejemplo. La Argentina tiene una gran posibilidad de gas, especialmente con el proyecto Vaca Muerta. Esto digo porque fue muy importante. ¿Cuál fue el segundo evento que a mí personalmente estuve presente y me llamó mucho la atención y creo que fue importante? Fue la convención del Partido Liberal Radical Auténtico. En la convención del partido estuve presente y he visto un partido que emitió una señal de vida. El partido estaba hasta el domingo pasado en una situación de cuasi muerto, inerte, era un sobreviviente. Ya estábamos mal antes de perder las elecciones, perdimos las elecciones y se agudizó el cuadro clínico del Partido Liberal Radical Auténtico. Creo que se tomaron decisiones importantes, estuve presente, se votó, hubo legalidad, hubo legitimidad, estuvieron los convencionales del partido. El partido tiene que demostrar gestos de modernidad, de apertura hacia la sociedad. Y eso se refleja en la reforma de los estatutos. Y el desdoblamiento de las elecciones creo que es positiva para no excitar de una manera sanguinaria las internas del Partido Liberal. No se olviden que en el Partido Liberal, como en el Partido Colorado, rige la norma. Caín mató a Abel. Somos partidos cainistas. Somos más sanguinarios en la interna que en el enfrentamiento de la política nacional. Para mí no creo que sea el punto de llegada esta convención partidaria, sino fue un punto de partida de sacar a un paciente que está en coma, que está colapsado, se le sacó un tubo, pero todavía no puede vivir. Hay muchas reformas que hay que hacer. También hay que definir la línea política del Partido Liberal Radical Auténtico, que a mí me da la impresión, por lo que escuché, hablé con los convencionales y con los dirigentes, será una línea opositora. Santiago Peña, si quiere tener un buen gobierno y despedirse gloriosamente del gobierno, va a tener que tener una oposición. Si no tiene oposición, no hay gobernante en el mundo que haga un buen gobierno, salvo que sea un proyecto autocrático, que no es lo que está pasando en el Paraguay. Por último, quisiera destacar y quiero celebrar con ustedes. He visto una nueva conducción de jóvenes liberales al frente del partido. No son tan jóvenes, más jóvenes que yo, digo, ¿verdad? Y eso es muy positivo. Eso es muy positivo que el partido que las élites circulan. Si las élites no circulan, ¿cuál es el problema? Como decía Pareto, si las élites no circulan, se interrumpe el principio, se quebranta el principio de igualdad. Quiere decir que unos cuantos se empotran en el poder, se entronan en el poder y las élites no pueden circular. Es una necesidad sociológica. De lo contrario, se cumplen las leyes de hierro de las oligarquías de Michelsen, según la cual un pequeño grupo termina usufructuando el poder político y los beneficios del poder. Se trate de un partido de izquierda o se trate de un partido de derecha. Enseguida, después de la pausa, vamos a estar con Pasita Peña, experta en temas de educación, otro problema que los paraguayos no podemos resolver, y luego con el diputado Rodrigo Blanco, que tuvo una activa participación en la convención del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, estamos acá con una amiga y aparte de una señora que estudia sesudamente y con preocupación la situación de la educación paraguaya, la señora Pasita Peña. Pasita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Carlos? Y mira, yo te quiero hacer una pregunta.
el estado de la educación paraguaya daría la impresión que es medio catastrófico. Ya hace un par de años se hicieron las pruebas estas de PISA. Y nosotros salimos penúltimo en el mundo y último en la región. O sea, quiere decir que el cuadro se muestra bastante sombrío para el Paraguay en términos de educación. ¿Cómo evalúas eso, Pasita? Bueno, antes de hablar de PISA y de SNEPE también, que es el examen nacional, yo creo, Carlos, que tendríamos que ver un poco el sistema educativo, porque comenzaste diciendo educación, cómo estamos. Y yo creo que es muy importante pensar si nuestro sistema educativo es funcional primero. ¿Funcional a qué? Funcional en el sentido, si funciona como un todo. Lo que nosotros vemos es que hay partes totalmente inconexas, que no se conectan entre sí, inclusive dentro del sistema, y eso produce un sistema ineficiente, burocrático y que no tiene un fin positivo, indudablemente. A consecuencia de eso, bueno, tenemos institutos de formación docentes deficientes, tenemos evaluaciones con resultados como los que estás mencionando. Por eso te digo, hay que mirar primero lo macro y después ir cuáles son los problemas, qué resulta de ese sistema que le llamamos, que en realidad, a mi criterio profesional y personal, no es un sistema que está funcionando coherentemente. Pero te pregunto, Pasita, a ver, los alumnos se aplazaron en PISA. Sí. Hace ya un par de años. Ver, no es que se aplazan, sino que en una escala... Quedamos penúltimo y último. Sí, en la PISA última del 2022 sí. Salimos último. En la región. Bueno, en la escala mundial. En la escala mundial. Totalmente abajo. ¿Estamos abajo? Estamos abajo. No, lógico. Sí. Entonces más grave, yo pensaba que teníamos... No, todos los Chile, Brasil, o sea, están Chile y Uruguay por arriba nuestro, Colombia, México, Brasil, Costa Rica está mejor que México, así sucesivamente. Pero, por ejemplo, comparando con los países centroamericanos, estamos más bajos que Honduras, estamos más bajos que Nicaragua. Sí. Estuvimos por arriba de República Dominicana en el 2018 y ahora en el 2022 estamos por abajo. Bueno, ahora Pasita, digamos, ahí los estudiantes son los que son objeto de la evaluación, pero también se evaluó a los maestros. Sí. Y los maestros tampoco pasan el examen. Bueno, si te refería a la última evaluación de los docentes. La prensa, sí. Alrededor de 10.000 docentes fueron evaluados para entrar a lo que se llama el banco de datos elegibles. De esos... ¿Qué quiere decir eso, banco de datos? Son docentes que van a ser registrados para concursar a un puesto. Pero ya están enseñando. De esos 60% que se aplazó, está ya en el sistema. O sea, te pregunto, para concursar para otro puesto. Pero te quiero preguntar, ese docente que se aplazó y enseña a un niño, comparando con un docente que salvó, quiere decir que el niño que recibe la educación de un docente aplazado está en desventaja con el que recibe de un docente que salvó el examen. Bueno, implícitamente te puedo decir que sí, lógico. El aplazado tiene que saber indudablemente menos que el que no se aplazó. Acá el problema es, tenemos ya la enfermedad, tenemos el síntoma, tenemos que ver, Carlos, qué hacemos. Pero eso, ver qué hacemos con los aspirantes, los que quieren enseñar y que se aplazaron, y con los que están en el sistema y que también se aplazaron. Entonces, la raíz del problema, a mi criterio profesional, son los institutos de formación docente. ¿Qué son los institutos? Es vamos a decir, la carrera del profesorado, donde va el bachiller que quiere ser maestro, estudia 3 años. ¿En la universidad es o no, tiene grado universitario? No tiene grado, es terciario. ¿Y quién administra esos centros? Bueno, tenés de gestión oficial, que hay alrededor de 39 más o menos. O sea, dependen del ministerio. Gestión oficial, y 90 que son privados. De esos... ¿Quién forma mejor, los privados o los públicos? Ese ranking es justamente el que el ministro de Educación quiere sacar ahora con esta evaluación, tengo entendido,
él te va a contestar mejor este comentario, pero ahora va a salir a la luz que es lo necesario, Carlos. Tenemos que saber un ranking de esos institutos privados y públicos para que el que quiere inscribirse sepa dónde va a ir. Porque ¿cuál es el problema? El bachiller que asiste a esa carrera realmente no sabe que no está aprendiendo hasta que se aplaza o no es categorizado, por ejemplo, porque se aplazó y no puede subir a otro nivel. Entonces, tenemos que hacer público ese ranking. Ahora, ¿quiénes son responsables? A tu pregunta, el Ministerio de Educación, la ANEAES. En este momento, la ANEAES acreditó de los públicos a 22, que están acreditados, pero tenemos que volver a estudiar la calidad de la oferta, porque no puede ser que se aplacen. Hay algo que está sucediendo. ¿Qué es la calidad de la oferta? ¿Pasa por el currículum? ¿Pasa por los que enseñan ahí? Por todo. ¿O pasa por los que se van a estudiar ahí? Por todo. Ahí tenemos varios factores. Tenemos el profesorado, el responsable, el que está dando la cátedra, que debe ser una persona altamente calificada, no solamente en la materia disciplinar, sino también en lo pedagógico, porque tenemos que recordar, Carlos, que ese profesor está formando a un futuro maestro que va a ir al aula y que probablemente, si aprendió equivocadamente, va a repetir, porque generalmente vos enseñás como te enseñaron. Claro. Entonces claro. hay que tener mucho cuidado. Claro, como eso me gustó. Uno enseña como te enseñaron. Te enseñaron mal y está. Vas a enseñar mal. Claro. No solamente la disciplina, sino también lo pedagógico. Por eso se dice muchas veces de que el docente que está en el aula, cuando se lo está capacitando, tiene que desaprender mucho y volver a aprender. Entonces, los factores serían el profesorado, la metodología, el concepto, la metodología, la didáctica, el paradigma educativo que se está implementando en ese momento, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente el mundo necesita hoy, lo que el niño necesita hoy. A ver, un poco, eso quiere decir que los currículum que tenemos están totalmente desactualizados. Estoy hablando de los institutos de formación docente. O sea, pero sí, pero ellos reciben una educación, o sea, se forman. O sea, quiere decir que el currículum que ellos tienen que pasar no está actualizado las necesidades de generar buena mano de obra, ciudadanos y buenos consumidores. Acordate que el currículum no es lo único. Vos podés tener el contenido curricular, es un hilo conductor, nada más. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es la metodología y la teoría conceptual de qué estamos. Si estamos hablando de una teoría constructivista en la formación docente, lo mismo tiene que estar ocurriendo en el aula. Lo que pasa es que en algunos institutos de formación docente, por lo menos los que yo he conocido, vos ves que hay un proceso didáctico muy pasado de moda, ya perimido. Dame ejemplos de esa... Memorización, por ejemplo. Te piden que memorice. Hay mucha memorización, mucho copiado, mucha repetición, mucha información que se está dando sin comprender la información que se te está dando. Por eso siempre ahora el ministro está haciendo mucha fuerza en la lectura comprensiva, porque ¿qué es lo que le pasa a los estudiantes que estamos viendo ahí en la pantalla? Leen, pueden decodificar un texto, pero no pueden comprender, no codifican la información. Y eso tiene que ver ya con ese maestro, que a su vez viene del Instituto de Formación Docente. Entonces es una cadena, es como un círculo vicioso y no virtuoso. Eso es lo que te quiero explicar. Pero bueno, estoy saltando de un tema a otro porque es tan amplio todo, Carlos. Pero entonces tenemos los profesores, tenemos la metodología que está usándose, el currículum que tiene que ser renovado constantemente y, por último y no menos importante, el ingreso del candidato. Porque a ver, eso quiere decir que cuando tiene que rendir un examen para entrar. Tiene que ingresar y tiene que ser muy exigente. Porque ¿qué es lo que ha pasado con los institutos de formación docente? Que es la carrera del docente. No tiene prestigio, no tiene respeto de la sociedad. Porque el aspirante es un aspirante ya con conocimientos medios para abajo. ¿Qué podrá hacer un instituto, por más bueno que sea, en 3 años, si recibe un colectivo de estudiantes con un nivel académico muy bajo? O sea, ya viene mal del colegio. Ya viene mal del colegio. Entonces, suframos todos un poco
durante 15 años. Y digamos, ok, cerramos el ingreso, solamente ingresan aquellos que en una escala del 1 al 5 sacan 4 y 5. Ponele, te doy un ejemplo, pero tiene que ser de alta. Entonces, el Instituto de Formación Docente tiene un colectivo de gente con quien puede trabajar mejor también. Partiendo de la premisa que todo lo que está ocurriendo en el instituto es bueno. Y te pregunto, estos docentes que forman a los futuros docentes, ¿quiénes los eligen? Son, por ejemplo, en la empresa privada, no hay currículum, No. son formados, o sea, pero porque hay un problema que se aplacen 60% de los docentes, es una cifra considerable de todo punto de vista, ¿verdad? Yo te digo, a ver, 60% de los aplazados están en el sistema, pero sí se aplazaron 50% más o menos. Pero no, estos profesores que están en los institutos de gestión oficial o privados, los de privados son elegidos por el director del instituto, por supuesto, son generalmente personas que tienen maestría, tienen un nivel académico superior, vamos a decir, pero hay que ver la calidad de ese conocimiento, porque algo está sucediendo, por algo tenemos la respuesta que tenemos con estos aplazos. O sea, tenemos que entrar con una evaluación estricta que inclusive yo te diría, mi opinión personal, que tiene que ser ajeno al Ministerio de Educación. Por ejemplo, una agencia externa que venga y evalúe seriamente todos estos institutos y vea realmente quiénes pueden continuar ofreciendo el servicio que están ofreciendo. Porque si no, nos vamos a cortar la enfermedad. Digamos, tiene que venir o sea, el ministerio está tan politizado que no lo va a poder hacer el ministerio. No sé si pero bajo control político, digamos. O sea, no es un cuestionamiento al ministro. Yo soy amigo del ministro, creo que es un hombre de muy buenas intenciones, un hombre muy capaz también. Sumamente. Pero eso está fuera de tela de juicio. El problema es que si le ponen a Winston Churchill, no sé si resuelve el problema tampoco. O sea, o a Kennedy, no sé cómo decirte, o a Obama. Pero ellos van a ser juez y parte. Podríamos tener una agencia externa que evalúe y diga, bueno, estos son los institutos que son rescatables. Estos son los que podemos apuntalar y estos somos los que podemos, porque la verdad es que tampoco podés cerrarlos a todos, porque te vas a quedar en 5 años no vas a tener docentes. Y vos tenés que insertar gente al sistema. De alguna manera hay jubilados. Claro. Por entonces pero ahí sí yo entiendo que el Ministerio de Educación hoy día está pensando en unos centros de formación en las cabezas departamentales de alto nivel. Y yo aplaudo eso, porque eso podría ayudar a que estos institutos satélites que están alrededor y que realmente no están cumpliendo una labor a cabalidad, o desaparezcan porque no van a tener demanda, o se ponen a mejorar. Ahora, hay una cosa que es evidente. El sistema, como le llamamos, está en crisis. No produce buenos alumnos y no tiene buenos docentes. Una opción puede ser, enviemos, como vos decís, no podemos echarlo a todo, porque se necesita, porque cada año hay una demanda de profesores por la población. Pero la pregunta que te quiero hacer, si nosotros no podemos enviar a los profesores afuera porque es muy costoso, ¿no se pueden hacer, te pregunto, módulos, paquetes, digámoslo así, de enseñanza, trayendo gente de afuera? Porque a mí me sorprende algo. Los profesores que yo conozco, algunos con los cuales hablo, socializo, tienen un mal manejo, por ejemplo, algo que es elemental y que ellos tienen que enseñar, que es el español. Sí. Y si el idioma no controlas, es muy difícil que vos puedas desarrollar un pensamiento lógico, racional y libre y crítico. Entonces mi pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Ya que vos me decís, necesitamos que los burros enseñen. ¿Por qué razón los burros tienen que enseñar? Porque hay una demanda. O si no, las escuelas se quedan sin maestros. La pregunta es, ¿cómo se va a subsanar esto? Si no, vamos a tener que esperar el día del juicio final. No, hubo una capacitación importante que hizo el Ministerio de Educación con fondos del FEI hace unos años, y esas personas están a lo mejor en mejores condiciones. Y yo creo que podrían ser formadores de maestros. No sé dónde están, probablemente están algunos insertados en el sistema. Después tenemos los becados
de Becal, por ejemplo, que pueden volver, que han vuelto y que deberían estar dentro del sistema público. Paralelamente a eso, yo estoy de acuerdo contigo. Traer un equipo que pueda complementar toda esta gente que ya está. Porque no es poca cosa, Carlos, capacitar a gente que no fue formada. Son dos cosas diferentes. Claro. Vos, el que está formado puede ser capacitado. El que no está formado, que vino ya con un nivel académico bajo, es fuerte la capacitación, porque tiene que reaprender muchísimo. Entonces no es cuestión de 4 o 5 meses. O sea, acá tenemos becados de Becal, tenemos inclusive maestros que se capacitaron hace unos años con fondos del FEI en universidades privadas y la pública. Y por último, tu idea, me parece que puede ser totalmente viable, ¿verdad? Pero a lo mejor dentro de unos años, cuando hablemos, nos vamos a acordar de esto. Hay que ver cómo va a reaccionar el cuerpo docente, los gremios, la comunidad en general. Porque todos hablan de educación, pero nadie quiere hacer algo que realmente duela. Porque es doloroso el cambio y tenemos que aceptar eso. Vas a sufrir. Es el precio que hay que pagar. Y es el precio. Van a haber escuelas que se tienen que cerrar. Acá, que tienen 50 alumnos. O sea, hay muchas cosas. Por eso te decía lo del sistema al comienzo. Para que el sistema funcione, tenemos que aceptar muchas transformaciones. Políticos tienen que aceptar eso. Obvio, si no lo contrario. Una cuestión que a mí me asusta mucho, porque cuando viajo veo, hay una tendencia en la universal de leer menos. Y estos medios digitales también sustituyen a los libros y a la lectura profunda. Pero siempre yo pienso que Alfonso de Quijano, Don Quijote de la Mancha, fue un hombre modificado por los libros, por la lectura. A partir de los libros que él leyó es que él empieza a ficcionar que es un caballero. ¿Por qué se lee tan poco y se hace tan poco por la lectura en el Paraguay? Bueno. ¿Por qué somos los que menos leemos? Yo estuve en Honduras una vez presentando un libro y habían clubes de lectores que habían leído mi obra antes que yo llegue. Estoy hablando de Honduras, no te estoy hablando de un país europeo, no te estoy hablando de la Argentina, no te estoy hablando del Uruguay, te estoy hablando de Honduras, de El Salvador. Clubes de lectura. En Paraguay no existe eso. Clubes de lectura de adultos, pues, que existan. No, eran jóvenes. Claro, pero la escuela está en este momento. Es que otra vez volvemos a lo que estábamos hablando recién, Carlos. La formación del maestro. El maestro tiene que haber leído en su formación para que vuelva a leer en el aula. Ese es el problema. Es una cadena de errores que están ocurriendo. Entonces, ese maestro que está ahí en la pizarra tiene que haber leído, como te dije antes. Entonces, él va a leer a su niño. Ahora, ¿por qué no leen? Directamente porque la educación básica de esa persona cuando estaba en la escuela ya era sin libros, sin material de lectura. Su maestro ya no leía, ya no le contaba cuentos. Porque vos, si no lees, por lo menos que te cuenten un cuento y te hagan unas preguntas de comprensión lectores, de comprensión. Eso es lo que estamos perdiendo. Pero como te digo, no es que no existen clubes. Tal vez no existan, pero hay que ver dónde se inicia el problema. Correcto. Tenemos problemas para escribir, tenemos problemas para hablar, tenemos problemas para sumar y restar. Y ahora se presentan los medios digitales, que todo el mundo está aprendido en medio digital. Puede ser que el alumno no sepa que cuando yo pregunto a los jóvenes del colegio privado, Goethe-Schule y todo, si mañana qué feriado se festeja, y la gente no sabe si es la independencia, la gente no sabe si es la fundación de Asunción, la gente confunde la guerra del Chaco con la guerra de la Triple Alianza. Te estoy hablando de cuestiones elementales, no te estoy hablando nada que tenga que ver con la metafísica. Estos medios digitales van a favorecer la inclinación a una educación más profunda, a una educación más detallada, o va a ir al facilismo, porque uno encuentra un niño, un joven
que te maneja estas cosas al dedillo. Pero le decís, por ejemplo, y el 14 y 15 de mayo, ¿qué es? Y no sabe que fue la independencia. Bueno, ahí hay un desconocimiento de una información factual que no tiene nada que ver con la tecnología. O sea, ahí es el problema otra vez, el maestro de cómo presentó ese evento del 14 y 15 de mayo, cómo presentó el evento del 29 de septiembre último, por ejemplo, y qué hizo en el aula alrededor de ese evento. La tecnología lo que le dio a ese niño es qué sucedió el 14 y 15 de mayo. Es la responsabilidad del maestro entrar en discusión sobre ese tema. Yo la otra vez le decía a una persona, hablábamos justamente con el colega, amigo tuyo y amigo nuestro, Félix Piris, sobre los jóvenes, no es la importancia de leer la Revolución Francesa, sino saber cuáles fueron, cómo hoy día tiene consecuencias esa revolución en el Paraguay o en el mundo entero. O sea, el maestro, el desconocimiento que vos decís factual de ese hecho, no tiene nada que ver con la tecnología. Depende de ese maestro, de cómo lo presentó, cómo presentó ese contenido. Hace 20 años tenía un manual y de ahí del manual sacaba la información del joven. Hoy día saca el teléfono. Esa es la única diferencia. No es el medio digital el que le causa la ignorancia al joven, sino que la manera que ese joven se está desarrollando en el aula, cómo está construyendo su conocimiento, que en realidad no está construyendo ningún conocimiento, sino que está recibiendo una información del maestro, y ahí está el problema. Nosotros, la información estuvo siempre, pero ¿qué hace ese maestro con esa información? Es lo que marca la diferencia. Bueno, tuvimos con Pasita Peña un tema que es central, la educación, siempre reclamamos, y la verdad que yo pienso que los paraguayos hemos hecho muy poco por la educación. Creo que es la herramienta para generar una sociedad de igualdad de oportunidades. Pasita, muchísimas gracias. Espero tenerte más a menudo acá en este programa. Gracias, Carlos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a vos. Enseguida con Rodrigo Blanco, convención del PLRA. Bueno, seguimos con el diputado nacional. ¿Fuiste vicepresidente de la convención o qué secretario general? Vicepresidente de Carlos Mateo. Bueno, ¿qué dejó esta convención del PLRA? Bueno, antes que nada, buenas noches, Carlos Mateo. Gracias por este espacio. Un placer estar aquí realmente en tu programa y con toda la audiencia. Muy contentos con el desarrollo de la convención. Realmente, y te digo a modo personal, y creo que la opinión generalizada, fue un éxito la convención. Después de mucho tiempo, creo que pudimos tener un ambiente un poco que es el ambiente que debería tener una convención, una magna convención como tiene que ser la del Partido Liberal Radical Auténtico, un partido histórico, un partido que siempre ha tomado las mejores decisiones del país, inclusive a lo largo de su historia en sus convenciones nacionales, ¿verdad? Y bueno, es claramente, y el resultado sobre todo, habla de lo que nosotros vinimos recogiendo a lo largo de este año de trabajo y de salir un poco a conversar con los afiliados del partido, con la dirigencia, con todos los sectores sin exclusión, Carlos Mateo. Y básicamente el factor común, el factor principal es que se ha perdido el diálogo al interior del partido. Y es irónico, ¿verdad? Porque somos un partido que defendemos las libertades, la libertad de pensamiento, la tolerancia y sin embargo hemos caído en estas últimas 2 décadas en un nivel de internismo ya realmente dañino, inclusive para la República, ¿verdad? Porque si el Partido Liberal está débil, si el Partido Liberal no está con la musculatura que debe estar, eso afecta a la democracia, ¿verdad? Entonces, contentos con el resultado, los convencionales se expresaron ampliamente y hacíamos un poco nosotros
un análisis respecto a inclusive a los números de esta convención. Y en la convención antepasada, en la que se tomaba la decisión luego del 30 de abril, una decisión difícil, una decisión de shock un poco, en la que donde se le reemplaza a Efraín, pero ya ahí un poco nacía con mucha fuerza Carlos Mateo la necesidad y sobre todo el entendimiento de muchos dirigentes, de muchos actores, de que había que como digamos, de la mejor manera posible, que lógicamente igual fue traumático por quién es Efraín, yo lo respeto mucho a Efraín, pero había que iniciar un proceso de renovación de liderazgo en el Partido Liberal. Eso fue lo que se inició y muy contentos con el resultado de esta convención, porque refleja un poco toda esa demanda que tiene y que te pide el afiliado liberal, renovación del liderazgo en el partido, para poder articular, digamos, la plataforma de que emerjan nuevos líderes dentro del Partido Liberal y que a partir de ahí podamos de vuelta establecer las articulaciones necesarias para el momento que vive el país, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta. Hay algo que me llamó la atención. El partido perdió 3 elecciones con un discurso centrado en el ataque a Horacio Cartes. La gente le puede atacar a eso, ya me da exactamente igual a mí. Pero en la convención vi que muchos oradores hacían alusión a la figura de Horacio Cartes. Tuvimos la última elección en un paraguayo Cuba que habló, sintonizó, sin evocar o invocar o utilizar el discurso Cartes, sacó 700 y algo mil de votos. Nosotros perdimos 3 elecciones con el discurso anticartista. Sin embargo, veo que, no, yo no soy cartista, el otro no es cartista, y la acusa. El partido no puede, digamos, creo que siempre fue un error histórico dentro del liberalismo, decir si le apoyamos a los argañistas o a los oviedistas o a los guamos. O sea, el partido no puede jugar independiente de la interna del Partido Colorado y tener un mensaje que sintonice, que la gente visualice, este es el discurso que a mí me interesa. El partido debe hacer eso, Carlos Mateo. Todos entendemos quiénes son los adversarios políticos a vencer. Todos sabemos quiénes son los responsables y el pueblo paraguayo sabe perfectamente quiénes son los adversarios políticos a vencer, y de hecho por eso no los votan mayoría, ¿verdad? Nosotros tenemos gobiernos colorados que no pasan del 40% de promedio. O sea, vos tenés un 60% del pueblo paraguayo que no le vota a este modelo, pero somos nosotros quienes no tenemos la capacidad de entender qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Y coincido contigo. Nosotros tenemos que articular al interior del partido y tenemos que tener la capacidad de poder mostrarle a la ciudadanía que nosotros realmente vamos a representar esas demandas colectivas y que realmente nosotros tenemos mejores soluciones para los problemas que tiene la gente, ¿verdad? Y el partido perdió eso. El partido en estos últimos años se dedicó a sus conflictos movimentistas, ¿verdad? Nos tocó y contamos siempre como experiencia, como digamos de este año que estuvimos hablando con todos los líderes a nivel nacional y fue un poco el eje principal del por qué nace un movimiento hoy, el movimiento mayoritario llamado Nuevo Liberalismo, porque entendimos de que debíamos realmente impulsar la renovación de liderazgos, debíamos un poco animarnos a establecer un nuevo proceso fuera de los liderazgos tradicionales, y intentamos, y de hecho llevamos inclusive ya esa práctica al interior del directorio, ¿verdad? Y es increíble, porque hicimos el esfuerzo de plantear debates de interés de la ciudadanía, debates de interés, debates que están en el día a día, en los noticieros, en los problemas reales que sufre la gente. Y hicimos planteamientos concretos
al directorio donde solicitábamos que el directorio se reúna para debatir esos temas y no encontramos eco. Pero sí, luego uno visualiza que el directorio sí se reúne para tratar los conflictos internos de los movimientos. Entonces, o sea, digamos, ¿a quién le representa entonces? O sea, en el Partido Liberal rige la lógica. Las internas son más importantes que la política nacional. Las internas o nuestros problemas internos son más importantes que los problemas de la gente. Entonces se produce un divorcio entre el partido y la gente. Claro, entonces... Solamente, digamos, uno, o sea, el afiliado que milita se identifica con el partido y hay un divorcio con la sociedad. Claro, entonces hay un divorcio, hay una desconexión y no es, digamos, casualidad que justamente que innumerables sectores de la sociedad que tienen sus reclamos hoy ya no se acercan o no le ven al directorio del partido como una caja, digamos, de resonancia en la que puedan ser escuchados sus reclamos y que puedan ser representados, ¿verdad? Entonces, hay toda una articulación política que hacer en ese sentido, Carlos Mateo, para conectar con la ciudadanía y se puede. Ahora, también quiero aclarar, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta. En esta convención se habló de estatutos, modernización, actualización, cambio y también del desdoblamiento de la fecha, pero no se habló de línea política. Digamos que siempre suele ser el eje central, fue en los últimos días la línea política. ¿Cuál va a ser la línea política que esta convención, a partir de esta convención? ¿Qué sugiere esta convención como línea política? Porque existen actitudes de algunos dirigentes que son muy funcionales, digamos, al bloque hegemónico hoy en día en el Parlamento. La idea es hacer una oposición porque para eso la democracia vive la dialéctica, oposición-gobierno. Peña no va a poder hacer un buen gobierno si no tiene oposición, si la tiene cooptada. Y si no hay oposición en el Parlamento, surgirá por afuera del Parlamento. Categórico. Un extrasistémico, ¿verdad? La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo vos estás viendo eso? Bueno, en esta convención, digamos que no, si bien ya hay una línea histórica de parte de las convenciones anteriores respecto a cuál tiene que ser la línea, digamos, a seguir de sus afiliados, de los miembros del directorio, de los miembros del Congreso, la cual, lógicamente, en primera línea es la de ser contralores de toda la gestión del gobierno, en razón de que, bueno, que es el Partido Colorado el que está en función de gobierno, ¿verdad? Y esa es la articulación que tenemos que hacer primeramente al interior del directorio, Carlos Mateo, y es en lo que estamos embarcados. En esta convención se centró principalmente en dos temas que tenían que ver con el adelantamiento de las elecciones como una decisión estratégica con mira a las municipales, a los efectos de preparar y que un directorio legitimado por el pueblo liberal lidere ese proceso. Y con respecto, y el otro tema, el tema de la reforma de los estatutos, una innovación importante es la que se introdujo respecto a la posibilidad que un no afiliado liberal pueda candidatarse por la lista 2, por la lista del partido en elecciones, digamos, generales, ya sean nacionales o municipales o departamentales, cosa que hasta hoy en día, históricamente el partido siempre estuvo cerrado y siempre fue, digamos, posible candidatarse solamente siendo afiliado, ¿verdad? Entonces, la idea es ir abriendo el partido a los sectores, lógicamente respetando la militancia. Ahí esas modificaciones no afectan a los órganos internos del partido, pero esa discusión filosófica, esa discusión finalmente en la que hay mucho que discutir y mucho que reformar, hay que trabajar en un estatuto mucho más moderno, mucho más actualizado, mucho más abierto a la sociedad y con una visión política clara de que así como también tenemos que ser contralores de la gestión del gobierno, también tenemos que ser activos o proactivos en lo que
nosotros proponemos como Claro. liberales. O sea, digamos, ¿Qué es lo que nosotros proponemos te pregunto, como liberales? o sea, el debate no es ideológico, porque los no. partidos están vacíos de ideología, pero por lo menos bases programáticas. ¿Por qué, por ejemplo, el partido no expresa una posición? Primero, murió 20.000 paraguayos de COVID por lo menos y el partido nunca se expresó. Un tema central de la política es el anexo C de Itaipú, que tiene que ver con el tratado, algo tan emblemático para nosotros los paraguayos. Tampoco el partido sienta posición. No, con respecto al COVID sí nos expresamos. Es más, Pero habrán sido voces aisladas. No, en el Congreso fuimos quienes impulsamos el juicio político, en este caso Amarito, a causa a causa de todas las denuncias y de toda la situación que había pasado, que habían pasado miles de familias paraguayas a causa de la pandemia. Pero no formó parte del discurso electoral del 2023. Formó parte, Carlos Mateo, pero hay demasiada, justamente, no hay una planificación estratégica y una visión política integral. Hago una pregunta más actual, entonces vamos a el problema energético paraguayo, clave, el anexo C, el Tratado de Itaipú, Yacyretá, ¿de dónde vamos a generar nuevas energías si queremos seguir creciendo? El partido no dice una palabra, no he escuchado un comentario a favor o en contra. Ojo, que puede decirse, bueno, el acuerdo al cual se arribó fue positivo, o sea, puede ser, es un acuerdo malo, un acuerdo que se puede mejorar en esto, pero el partido ha enmudecido, no ha dicho nada. Es que justamente a eso me refiero cuando hablamos de que tenemos que trabajar en un gran diálogo al interior del partido para establecer esas plataformas que finalmente tienen que terminar siendo los puntos en común de los distintos movimientos. Es decir, yo puedo estar en desacuerdo con Carlos Mateo, que es mi colega en diputados o en senadores, respecto a su visión o a la manera en la que expresa su voto en ciertos temas, pero en estos temas vamos a estar de acuerdo. Política energética, reforma del Estado, tenemos que eliminar FEPASA. Hasta hoy en día seguimos teniendo instituciones que lo único que hacen es sostener justamente el prebendarismo y el partido Estado que representa al Partido Colorado, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de mostrarle a la ciudadanía en general de que nosotros realmente vamos a mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Una pregunta, yendo un poco a un perfil un poco ideológico, ¿a vos te gusta un liberalismo tipo lo que era el radicalismo de Alfonsín o tipo lo que es Milei? Un partido más tirado hacia una derecha a los Bolsonaro, o un partido, digamos, que sepa gobernar, pero digamos, siempre con las banderas históricas de la justicia social, que son banderas históricas del Partido Liberal Radical Auténtico, aunque muchos las cuestionen, ¿verdad? No. ¿Cómo, yo creo que... ¿Dónde se tiene que ubicar el liberalismo? ¿En un partido de derecha o en un partido ubicado en el centro, que busca el centro por la izquierda o por la derecha? Yo creo que el liberalismo, Carlos Mateo, no va ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro, sino tiene pilares fundamentales, principios fundamentales con los cuales defender y los cuales deben ser su norte, ¿verdad? El Estado de Derecho en sí, con el funcionamiento de una justicia independiente, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en cuanto a los servicios que el Estado debe brindar, la real o el real libre mercado garantizado y con un Estado no intervencionista o no interviniendo en todo, no. Realmente tiene que... de hecho el liberalismo es el modelo de desarrollo y de éxito a nivel mundial, Carlos Mateo, en los países más desarrollados, y es el modelo que en mi caso por convicción lo abrazo, ¿verdad? Ahora vos me decís... No, nosotros somos liberales por convicción, pero te quiero hacer una convicción, pregunta. pero vamos a derecha, vamos a izquierda. Yo creo que no va por ahí la convicción real. ¿Vos sabés cuál yo creo que va a ser el debate de los próximos años? Sí. Si seguimos el modelo liberal, de la democracia liberal, con la economía de mercado, o seguimos el modelo de China continental, Sí. Autocracia en lo político y economía de mercado.
O sea, yo creo que ese debate se viene, como en la década del 20 y el 30 del siglo pasado fue el fascismo y el comunismo, con la crisis del liberalismo. ¿A vos te parece que ese debate se viene en el mundo o no? No, de hecho yo creo que ese debate ya está a nivel mundial, Carlos Mateo, porque existen muchas democracias en crisis. En Latinoamérica es una realidad, ¿verdad? En la región es una realidad, justamente por la baja representación de los partidos políticos y por los resultados en cuanto a darle una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Pero yo creo profundamente en la democracia liberal, categóricamente creo en la fortaleza de los partidos políticos, creo en la igualdad ante la ley. En las instituciones libres que garantizan. En las instituciones libres, en el libre mercado. Creo profundamente en eso y creo que ese es el camino y de hecho es el modelo de éxito de los países. Pero China es exitosa ahora. China es exitosa y es otro modelo. Otro modelo. Pero ese va a entrar en competencia con este modelo. Va a entrar en competencia. Ya está. Es una pregunta, volviendo un poco a la actualidad paraguaya. ¿Cómo estás viendo, cómo evaluás? ¿Cuál es tu consideración con respecto al gobierno de Santiago Peña? Partidocracia. ¿Qué quiere decir? Partidocracia, las decisiones se toman en la Junta de Gobierno y son ejecutadas a través de los órganos oficiales. Eso es lo que ocurre no solamente con ¿Las Santiago toma Peña. Horacio Cartes o el grupo a nivel grupal? Y lógicamente existe una cabeza, existe un líder llamado Horacio Cartes, pero en realidad son muchos líderes que hoy componen el Partido Colorado, que hoy son una cúpula y que sostienen un sistema como el que hoy veíamos con el caso de estas familias que fueron estafadas en la Ande, víctimas de un sistema. O sea, esta señora que aparentemente se fue y todo indica que fue así, ¿verdad? Que finalmente cobra el cheque y le entrega una suma ínfima y retira los aportes indemnizatorios que le correspondían a esta familia, pudo hacer porque tiene un sistema a disposición que permite eso. Y eso ocurre en todos los niveles, en todos los servicios. Bueno, entonces es un problema sistémico. Es un problema sistémico. No solamente de Peña, sino quien fuera. Quien fuera, claro. Ahora te quiero hacer una pregunta, pues nos tenemos que ir. Te quiero hacer una pregunta. Me estás pintando este panorama. A ver, Santiago Peña es un modernizador en lo económico, pero sin embargo, en lo político, el Paraguay políticamente se retrotrae a la partidocracia y a la hegemonía excluyente del Partido Colorado, pero llamémoslo en lo económico, se maneja con un criterio de modernidad. ¿Hay esa dicotomía o cómo es? Yo no veo cambios profundos que realmente traigan modernidad al Paraguay, Carlos Mateo. Vos hacías mención hace rato a la política energética que debe tener un gobierno y con un estadista que realmente haga una planificación a 50 años. Me hubiese gustado, así como decía en el primer año de gestión, ver que el gobierno realmente apueste a través de un fideicomiso 6.000, 7.000, 10.000 millones de dólares realmente a entrar a reformar el sistema energético para que miles de productores que están en el interior, que están produciendo sus productos con instalación monofásica, puedan pasar la trifásica porque están exportando sus productos a la Argentina. Y te dicen, diputado, yo sí tengo trifásico, en vez de tener 10 personales, voy a tener 50. Pero no puedo tener trifásico. O sea, tiene que haber una apuesta real a un cambio profundo en todas esas matrices. Y eso no existe, Carlos Montes. Te quiero hacer una pregunta. La política en general, no solamente el Partido Colorado, yo veo esto un problema de toda la política. ¿No te parece a vos que la sociedad paraguaya está sometida a cambios vertiginosos? Estamos abandonando el modelo de ser una sociedad tradicional y estamos, empezando a bostezar, a tener evidencia de que nos estamos modernizando. La urbanización demuestra. Hace 20 años, 70% de la población vivía en el campo. Hoy, 70 vive en la ciudad y 30 vive en el campo. Se invirtieron los números. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. La política en general, no solamente el Partido Colorado, la estructura del poder político de los partidos, no está desfasada, no está rezagada a los cambios que se están dando, las mutaciones se están dando
por sí misma dentro en la sociedad, no por liderazgo, no están siendo conducidas por la política. ¿No te parece que tenemos una política muy ensimismada en sus conflictos internos partidarios y sin embargo hay una sociedad que está cambiando? Claro que está cambiando, claro que hay una sociedad que no solamente que está cambiando, hay una sociedad cada vez más excluida de toda esta realidad que la clase política, y en este caso el partido gobernante, el Partido Colorado, la presenta como que se está modernizando y que todo está mejorando. En la realidad, en la calle, eso no es así, Carlos Mateo. Es muy simple salir a hablar con la gente en la calle, y la realidad es que hay un 70% de ciudadanos que no tienen IPS, que siguen sin tener IPS. Hay miles de jóvenes que siguen dando este índice de PISA que recién escuchaba que decía la doctora Pasita Peña. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de modernidad y estamos últimos en la escala de matemáticas a nivel mundial? Nosotros no vamos a progresar y no vamos a modernizar de verdad el Paraguay y no vamos a sacar adelante a nuestra gente si no hacemos los cambios estructurales que se tienen que hacer. Y si nosotros en matemáticas no podemos subir por lo menos 5 puntos en 5 años, o sea, seguimos teniendo un nivel de escolaridad de 9º grado, de 9 años. Y según los entendidos en la materia, se sube una escala, o sea, un punto cada una década. O sea, a este ritmo nosotros recién en 30 años vamos a tener un nivel de escolaridad de 12 años. O sea, recién en 30 años vamos a tener... Que los niños se queden hasta los 2 años. Vamos a poder decir, todos los niños terminan la escuela. Hoy van al 9º grado. Esa es la realidad. Entonces, me parece bien y de hecho hay que trabajar en atraer inversiones y en todo lo que tiene que hacer de hecho un gobierno. Pero hay que entrar a apostar fuerte en la educación, en la salud, en la seguridad. Sabemos que tenemos un país absolutamente tomado por el narcotráfico, por el microtráfico. En Central es una cosa desesperante, ¿verdad? Y te digo con dolor lo que te estoy diciendo. Pues yo quiero que el gobierno realmente solucione estas cosas como paraguayo, porque yo veo que no tiene distinción de colores, colorados, liberales, todos quienes sufren esas cosas, ¿verdad? En los hospitales. Yo no estoy hablando porque quiero ser pesimista, te digo nomás que realmente hay mucho que hacer y hay demasiada responsabilidad de la clase política de ponernos de acuerdo. Y en este caso nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Como Partido Liberal vamos a sentarnos a hacer de verdad las cosas que tenemos que hacer para poder conectar con la ciudadanía y poder dejar en alto. Representamos un partido que le dio demasiadas glorias y demasiadas victorias al Paraguay, Carlos Mateo, y vos sabés eso. Y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. No podemos estar en la internita de la internita, claro, y con nuestros objetivos cortoplacistas y en realidad eso nomás es lo que nos interesa. Entonces quiere decir que no nos interesa solucionar los problemas de la ciudadanía. Bueno, estuvimos con el diputado Rodrigo Blanco, vicepresidente de la Convención del Partido Liberal Recaro Auténtico, planteando las ideas del nuevo liberalismo. Bueno, mucha suerte. Yo creo que el Paraguay necesita mucho liberalismo y necesita oposición también. Totalmente. Creo que es lo mejor que le puede pasar al presidente Santiago Peña. Hasta el próximo martes, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.